tardes, saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en el marco de la maestría en Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tengo estudios de posgrado como especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencia Jurídica y doctorado en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Para mí es un placer compartir con ustedes la tarde de hoy. Soy también funcionario con el rango de fiscal primero del Ministerio Público del Estado Táchira, ya jubilado, y quiero pues compartir con ustedes la cátedra de Derecho Procesal Penal. Bueno, hablar del proceso penal es hablar de algo que verdaderamente a mí en lo particular me apasiona. 21 años al servicio del Estado como fiscal, desenvolviéndome en asuntos procesales penales. Bastante experiencia, bastantes vivencias tuve en el marco de mi vida profesional cumplida al servicio del Ministerio Público. Hoy día con la condición de fiscal primero jubilado del Estado Táchira. Seguimos trabajando, seguimos aplicando y haciendo uso del derecho procesal penal en el ejercicio de nuestra profesión y en estos estrados académicos. Bueno, para empezar podemos definir o señalar que el proceso penal constituye el sistema para realizar el ius puniendi, cuya finalidad esencial es la averiguación de la verdad y la verificación de la justicia. Es decir, el derecho, el proceso penal es el camino fijado por el ordenamiento jurídico patrio para que el Estado, a través de los mecanismos legales fijados en el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes especiales, pueda determinar si una persona es o no responsable de un determinado hecho punible que se le ha imputado, se le ha acreditado. El fin general mediato del proceso penal es la defensa social y el inmediato, la aplicación de la ley penal en el caso concreto. Tomando en consideración estos dos aspectos de fin general mediato y fin general inmediato, podemos definir el proceso penal como el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actuación de un tribunal, la actuación de las partes y que ordenan los actos requeridos para decidir si ha de imponerse una sanción. Esa definición que acabo de señalar es propia del doctor Rodrigo Rivera Morales, tratadista, experto en materia procesal penal, estudioso del derecho procesal penal, que ha definido al proceso penal como el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actuación de un tribunal, de las partes y que ordenan los actos requeridos para decidir si ha de imponerse una sanción. Bueno, teniendo en cuenta ese punto inicial, pasemos a hablar de los sistemas procesales penales. Nosotros en otro tiempo tuvimos el modelo o el sistema inquisitivo con la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese modelo resultaba contrario a lo que hoy día estipula nuestra propia Carta Constitucional del año 1999. Y es que los principios que regían el modelo inquisitivo consistían en que las funciones de acusar, de defender y de juzgar estaban en manos de un mismo órgano del Estado. Es decir, el juez
el juez instruía, el juez juzgaba, y ese tipo de procederes pues no estaban en armonía con la definición del modelo acusatorio que está perfectamente delimitado en el ámbito de las funciones en nuestra propia Carta Constitucional, y eso lo vamos a ver más adelante. El sistema inquisitivo toleraba la denuncia anónima. Hoy día no. El anonimato en Venezuela está prohibido por el artículo 57 de nuestra Constitución. La mera sospecha y el rumor público permitía el inicio de una investigación en el modelo inquisitivo. El procedimiento era totalmente escrito. Se admitía la confesión como prueba para la condena del reo, es decir, se le violaba el ejercicio del derecho humano a no declarar o a no utilizar lo dicho en su contra. El procedimiento, como dije antes, era totalmente escrito. Era secreto para el mismo investigado desde la denuncia hasta la condena prácticamente. Y en este caso, el acusado no tenía prácticamente derechos frente a la postura inquisidora del juez. Decae el modelo inquisitivo y empieza a renacer en el ámbito de este lado del mundo el sistema acusatorio formal o mixto, en principio. Entonces, producto de esas nuevas ideas filosóficas, ante la reacción de los pueblos frente a la denuncia secreta, las confesiones forzadas, las torturas que se ejecutaban, surge en Francia un nuevo sistema procesal penal que respeta los derechos de todo ciudadano a ser juzgado de manera pública en un proceso contradictorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que habían dos partes. Una parte que acusaba y una parte que defendía. Entonces, la acusación sí era oficial. La acusación era oficial porque correspondía siempre al Estado asumirla, ejercerla, incoarla. Y allí podemos nosotros perfectamente tener fijado el principio de oficialidad en el ejercicio de la acusación. Algunos principios del sistema acusatorio formal o mixto. Aquí se produce la separación de funciones entre la investigación y la acusación. Es decir, la función de investigar y de acusar correspondía a un ente distinto a quien juzga. La investigación es propia del fiscal. La acusación es propia del fiscal y el acto de juzgamiento es propio del Poder Judicial. Sin embargo, en el ámbito del sistema acusatorio formal o mixto, que no es el modelo que tenemos nosotros en Venezuela, se le dotaba al juez de facultades probatorias. Aquí en Venezuela, atendiendo los postulados del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde al fiscal promover pruebas para acreditar su acusación, pero también corresponde al defensor promover pruebas para desacreditar o para derribar la acusación del fiscal. Pero en el desarrollo del juicio, más allá de que el juez no está dotado de facultades probatorias, hay un aspecto importante que fija nuestro Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 342, si mal no recuerdo, donde habilita al juez de juicio a llegar pruebas, traer pruebas al proceso en el marco de las nuevas pruebas. Dice el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal: excepcionalmente el tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos que requieren su esclarecimiento. Y dice al final, el tribunal
cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Si bien reconoce en principio que la tarea primordial probatoria corresponde a las partes en el ámbito del fiscal o de la defensa, también lo es que este artículo habilita la posibilidad de que el juez de manera oficiosa pueda allegar pruebas que sean conocidas en el desarrollo del juicio y no hayan sido señaladas en etapas anteriores al juicio. Aquí podríamos nosotros señalar que levemente el juez está dotado de facultades probatorias y eso en el marco de un proceso meramente acusatorio puro no debería ser así, ya que la carga dinámica de la prueba corresponde tanto al fiscal como al defensor. El juicio es oral y público, es confrontativo, se materializa el principio de contradicción, se rige a través de la inmediación y la sentencia depende de la apreciación que tenga el juez sin estar sometido a ninguna regla predispuesta, ninguna regla, es decir, él se regiría aquí por la regla de la libre convicción. A diferencia del modelo acusatorio garantista, que no permite en todo caso ese tipo de posibilidades valorativas del juez, en el entendido de que nuestro modelo acusatorio propio, el que tenemos, ¿verdad? Que fija el venezolano, que es de corte garantista, si bien a diferencia del formal o mixto, tiene una particularidad y es que la valoración de la prueba en el sistema garantista, en el sistema acusatorio garantista como el nuestro, la valoración que hace el juez está sujeta al método de la sana crítica. Es decir, debe valorar la prueba haciendo uso de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Véase en ese contexto el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso a modo del sistema acusatorio formal o mixto. Entremos al sistema acusatorio garantista. Bueno, aquí nosotros tenemos que el proceso en el contexto del sistema acusatorio garantista corresponde a la ideal configuración de un triángulo que fija en la cúspide al juez y a sus extremos al fiscal como acusador y a la defensa, en posición contrapuesta sobre un plan prioritario de facultades y derechos. Los principios determinantes del sistema acusatorio garantista tienen que ver primero con la legalidad del juez. Es decir, que el juez debe ser creado legalmente por la dependencia, en este caso del Estado, como es la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el mismo Tribunal Supremo de Justicia. Debe ser una creación legal a través de un nombramiento que debería estar acreditado sobre la base de un concurso. La imparcialidad del juez. Él debe resolver o decidir con base a lo alegado y probado. En el modelo acusatorio no puede haber juicio sin acusación. No puede haber condena sin acusación. Hay la separación de funciones entre la investigación, entre quien investiga y acusa con relación a quien juzga. Es decir, son órganos distintos. En Venezuela, el órgano que investiga y acusa es el Ministerio Público, fundamento constitucional, artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y quien juzga, pues es el Poder Judicial. Véase el artículo 49.4 de la Constitución. Allí se ve el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Es decir, el fiscal investiga y acusa, pertenece ese fiscal en Venezuela al Ministerio Público. El Ministerio Público es parte del Poder Ciudadano y quien juzga es el Poder Judicial, un poder distinto. El juez, que es parte del Poder Judicial. Dos poderes distintos, uno en el ámbito de la actividad
investigadora y, y acusadora, y el otro, el Poder Judicial, en el acto de juzgamiento. Debe haber igualdad de partes. Bueno, igualdad de armas, igualdad de oportunidades para hacer alegatos, para aplicar interrogatorios, contrainterrogatorios, para las intervenciones dentro del proceso. Eso tiene un fundamento constitucional y es el artículo 21. El principio de igualdad ante la ley. El respeto a la dignidad humana del imputado. Recordemos que Venezuela es parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Aprobó, proclamó en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente suscribió y ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1969. Claro que la ratificación fue posterior, si mal no recuerdo, fue en el año 1978. Entonces también se consagra la defensa como un derecho humano. Y bueno, y la convicción del juez debe soportarse sobre la base de lo alegado y probado en el desarrollo del juicio. Entonces, allí el juez debe hacer uso del método de la sana crítica, hacer uso de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, respetando siempre en los procesos la presunción de inocencia, el principio de publicidad en el desarrollo del juicio, en el entendido de que el juicio siempre va a ser público, y bueno, la sentencia que debe ser motivada de manera efectiva, es decir, debe haber congruencia también entre acusación y sentencia. La sentencia tiene que ser motivada de manera racional, exponiendo los hechos probados y la fundamentación jurídica con relación a esos hechos acreditados. Y bueno, respeto a los derechos fundamentales del ser humano. Con la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, obviamente se adoptó el modelo acusatorio. Más allá de que nuestra fase de investigación, a diferencia de Colombia y Ecuador y otros países, se caracteriza por no ser pública, en el entendido de que todas las audiencias que se van produciendo desde los inicios del proceso, desde que la persona es aprendida en estricto estado de flagrancia, desde que es presentada en estricto estado de flagrancia, pues el ambiente donde se desarrolla esa audiencia es reservado. Solo acude el fiscal, el defensor, el imputado, el juez. No permiten el acceso al público. Igual ocurre en todas las demás audiencias que se puedan dar de manera especial en la fase preparatoria, al igual que en la fase intermedia. Entonces, son etapas donde, si se quiere, pudiese uno presumir que hay pequeña proyección de aspectos inquisitivos al no permitirse la publicidad de las mismas, a diferencia de Colombia y Ecuador, como dije antes, donde a modo de comparación, donde las audiencias son públicas en todas y cada una de las etapas del proceso. Vamos a entrar ahora a revisar un tema que nos interesa, que son los principios estructurales del modelo acusatorio. Uno de los aspectos esenciales del principio acusatorio es la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento. Eso lo señalé al principio, en poder de una misma dependencia del Estado, sino que exista separación de funciones en esos dos ámbitos. Y lo señalé hace rato. Allí se materializa el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Entonces, si yo en un examen les pregunto, ¿en qué consiste el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad en el ámbito del modelo acusatorio venezolano? Ustedes tendrán que referirlo de manera muy sencilla. Y es que se produce ese desdoblamiento en el ámbito de la no concentración funcional, toda vez que el fiscal del Ministerio Público investiga
emite el acto conclusivo de acusación en fundamento del artículo 285 de la Constitución venezolana, pero aparte también de los artículos propios que fija nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Entiéndase aquí el artículo 24, que señala claramente, aquí lo tengo a la mano, la acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley. Entonces, la titularidad de la acción penal en los hechos de acción pública corresponde, en los delitos de acción pública corresponden al Ministerio Público. 285 constitucional con 24 del Código Orgánico Procesal Penal. En los delitos de acción pública. No nos confundamos, porque en los delitos de acción privada corresponde a la propia víctima a través del procedimiento especial para el juzgamiento de delitos a instancia de parte agraviada. Ojo con eso. Ahora, ¿a quién corresponde la tarea de juzgamiento? Al Poder Judicial. Tengan muy presente eso. Artículo 49.4 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales y demás. Bueno, para no entrar más largas con este punto. Ahí está la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento, que es una característica fundamental del modelo acusatorio. Seguimos avanzando. Allí tenemos el principio acusatorio. El primer principio estructural del modelo acusatorio es el principio acusatorio. El segundo principio, ¿cuál es? El principio de defensa en condiciones de igualdad. O el principio de igualdad de armas, como lo quieran llamar. Este principio implica la posibilidad de tener o de disponer de un conjunto de facultades, de mecanismos procesales que le asisten al investigado o imputado o acusado para oponerse en las diversas fases del proceso penal contra el señalamiento de imputación o acusación que le está formulando el fiscal del Ministerio Público. ¿En aras de qué? De desvirtuar la autoría o participación que le están siendo adjudicados con motivo del ejercicio de la acción penal que nos fija en este caso, que coloca o que ejerce en este caso el fiscal del Ministerio Público. El principio de defensa de igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones o principio de igualdad de armas. Ojo con esto. Ese principio de igualdad de condiciones nosotros lo encontramos fundamentado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principio de igualdad ante la ley. Tengámoslo también muy presente allí. Y el tercer principio estructural del modelo acusatorio en Venezuela es el principio del juez integral. La integridad del juez constituye un principio que exterioriza el deber y el actuar en función a las atribuciones, poderes y ejercicio de sus propias labores. Existen dos aspectos vinculantes al principio del juez integral. Primero, la legalidad del juez, que el juez haya sido designado legalmente para el ejercicio de la función jurisdiccional. Segundo, la imparcialidad, que el juez en el acto de administrar justicia sea imparcial. Debe ser imparcial, no dejarse llevar por la subjetividad ni por ningún otro interés distinto a la búsqueda de la verdad en el marco de un camino de objetividad. Eso es un tema relevante. Y en Venezuela este principio en el ámbito constitucional, el principio del juez integral, lo vemos representado o subsumido en los artículos 255 y 256 de nuestra Constitución,
que allí refiere la imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero además también lo encontramos en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal en correspondencia con el artículo 107 de la misma norma procesal. Bueno, hasta aquí hemos visto puntos básicos sobre el proceso penal, los modelos, inquisitivo, acusatorio formal o mixto, acusatorio garantista, y hemos ubicado dentro del formato garantista al modelo procesal penal patrio del venezolano. Y hemos entrado a considerar los aspectos válidos o los principales aspectos detallados en los principios estructurales del modelo acusatorio, como lo son el principio acusatorio, el principio de igualdad de armas y el principio del juez integral. Es importante tener bien claros esos tres principios y no confundirlos con los principios rectores del proceso penal, que son un aspecto total y absolutamente distinto. No confundir principios estructurales con los principios rectores. Los principios rectores son 5. El principio de oralidad. La oralidad constituye una garantía de justicia. La oralidad es fundamental en el modelo acusatorio. Y es que nosotros en nuestro artículo 257 constitucional, si bien allí se enuncia que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, también más abajo, casi en la parte final de ese artículo, exige, además de que sea un procedimiento breve, es decir, expedito, que sea oral y público. Fíjense cómo allí se recoge la oralidad como principio. Y en ese sentido debemos considerar que en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 14 y 321, también dispone la oralidad del proceso penal. El principio de contradicción. Bueno, es un derecho subjetivo público que tiene su contenido propio e inexcusable y que ha sido reconocido a todo acusado por diversas normas internacionales con el fin de garantizársele un proceso penal justo. Este tipo de principios rechazan la prueba secreta, practicada a espalda de las partes o de una de ellas, y prohíbe el conocimiento privado del juez sobre hechos que no consten en el proceso y carezcan de notoriedad general. ¿Por qué? Porque la contradicción tiene que ver con la dialéctica, las posiciones encontradas en el desarrollo del juicio, la teoría de la defensa y la teoría de la acusación, donde el testigo de la fiscalía declara y la defensa lo somete, el fiscal lo interroga y el defensor lo contrainterroga. Allí se materializa el ejercicio de la contradicción. Ese principio de contradicción nosotros lo ubicamos en diversos actos del proceso. Más allá de que la contradicción es un principio propio del juicio oral de acuerdo a la experiencia que hemos tenido algunos en el ámbito de los procesos, debemos decir también que más allá de que el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 18 señala que el proceso tendrá carácter contradictorio, ¿verdad? Ese principio general permite no solo presumir que la contradicción es solo a los efectos de la etapa de juicio. Hay actos dentro de las diversas fases del proceso que permiten ejercer la contradicción, que es una forma de oponerse a la persecución penal. En el caso de las excepciones, artículos 30, 31 y 33 del Código Orgánico Procesal Penal, el control judicial por vía del artículo 264 del Código Orgánico,
cuando se asumen labores de réplica y contrarréplica conforme el 343 del Código Orgánico, ya en el cierre del debate del juicio oral y público. Es decir, hay varias etapas dentro del mismo proceso, más allá de no ser solo la fase de juicio, donde se puede materializar la oposición a la persecución penal, y eso es parte de la contradicción que nos ofrece el artículo 300, perdón, el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también el principio de inmediación como tercer principio del proceso penal. Este principio es la herramienta que impone o aconseja a que el juzgador mantenga el mayor contacto visual en aras de apreciar la práctica de las pruebas y así descubrir los procederes de quienes interactúan en el desarrollo del debate, del juicio oral y público, facilitándole al juez con ello el diagnóstico de cualquier indicio de mala o buena fe en el actuar de las partes, víctimas, testigos y sujetos procesales. Pero además, sobre la práctica probatoria, que es la que a fin de cuentas debe evaluar el juez al momento de tomar la decisión de absolver o condenar, bien sea a través de la valoración individual y conjunta de las pruebas practicadas en el desarrollo del juicio. Este principio de inmediación, en fuente del tratadista colombiano Urbano Martínez, él refiere que la inmediación tiene tres connotaciones: alegatoria, probatoria y decisoria. Y es que precisamente el juez debe observar el desarrollo de los alegatos, debe observar la práctica probatoria y en base a esos alegatos y a esa práctica probatoria, la inmediación debe incidir esencialmente sobre la fase decisoria. De allí que él fije que la inmediación tenga tres ámbitos: alegatoria, probatoria y decisoria. Nosotros tenemos el principio de inmediación establecido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal y lo dispone en los siguientes términos. Artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal. Señala, aquí lo tengo, señala el artículo 16 del Código Orgánico Procesal. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Y se desarrolla los efectos de la fase de juicio en el artículo 315, que exige la presencia ininterrumpida del juez y de las partes. Luego entramos al principio de publicidad, ¿verdad? El principio de publicidad exige, pues asegura el control, tanto interno como externo, de la actividad judicial. Pues el procedimiento de juzgar debe hacerse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y sobre todo bajo el control del imputado y su defensor. La presencia del público en los procesos siempre resulta relevante. Y es que se realizaba desde la antigüedad como un método verdaderamente natural. Los griegos, una vez que superan la concepción privada del delito, comprenden que el proceso debía ser de interés para los ciudadanos y ello trajo consigo a que el juicio fuese oral y público. El principio de publicidad también lo referimos, está fijado, perdón, en el artículo 257 de la Constitución, donde señala que se adoptará un procedimiento breve, oral y público. Y en el Código Orgánico Procesal Penal lo encontramos en los artículos 16 y 316 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa publicidad tiene unas restricciones que debemos considerar también en la presente clase. Y ya le voy a dar lectura a esas restricciones. Dice: el debate será público, pero el tribunal podrá resolver que se efectúe total
o parcialmente a puertas cerradas cuando afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna de las personas citadas para que participe en él. Cuando perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres. Cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. Declare un menor de edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad y cualquier otra circunstancia que a criterio del juez perturbe el normal desarrollo del juicio. Entonces, para poder convertir o cerrar la publicidad y hacerlo de manera privada, pues el juez debe generar una resolución fundada y debe hacerse constar en el acta del debate. Y una vez desaparecida la causa, pues retorna la publicidad del juicio. Sin embargo, en materia de delitos de violencia contra la mujer o delitos de género, allí a criterio queda, si se quiere, condicionada la publicidad a la voluntad de la propia víctima, por tratarse de un tema que afecta en la mayoría de los casos el pudor o la dignidad propia de la víctima, que en este caso es la mujer. Tenemos también el principio de concentración y continuidad. La finalidad de la concentración no es otro que asegurar la percepción del juez durante todo el desarrollo del juicio. Es decir, que se mantenga intacta. ¿En aras de qué? De permitir una valoración eficaz de la prueba luego de transcurridas varias sesiones de debate. Y ese principio de concentración y continuidad tiene que ver también con el concepto de justicia expedita, fijado en el 26 de nuestra Constitución, y el concepto de procedimiento breve que se asocia a lo expedito y sin dilaciones indebidas, también dispuesto en el artículo 257 de nuestra Constitución. El principio de concentración y continuidad está enunciado en el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal, que indica que una vez iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posible. Y también fíjese que el 318 dice que el tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos que fueren necesarios, y aparte de eso, pues obviamente hasta su conclusión, pero solo se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, computados continuamente solo en determinados casos, y eso tiene que ver exactamente con aquellos juicios largos que resultan sumamente difíciles de concluir en una sola audiencia por la complejidad de él mismo. Hay temas que conducen, obviamente, a la continuidad del juicio, aspectos de orden incidental, la no comparecencia de testigos, cuando se producen días de no despacho, en fin, en esas circunstancias corresponde al tribunal refijar la continuación del juicio para asegurar que el mismo no se interrumpa en el tiempo establecido en este artículo 318, que fue objeto de una modificación en septiembre del pasado año. Bueno, por el día de hoy no me resta más que decirles a ustedes que hemos cumplido con la tarea de activar el primer módulo en esta maestría en Derecho Procesal Penal, especialmente en la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Vamos a seguir interactuando a través del aula. El día de mañana estaré fijando la primera asignación para ustedes a fin de que la coloquen o la suban en el tiempo que les vaya yo a fijar para el cumplimiento de la primera actividad. Seguimos interactuando en el aula. Dios lo bendiga. Feliz tarde para todos.